Como reyes, estoy llamando a los reyes. ¿Estás escuchando? A Dios no le importa cuánto gane. A Dios lo que le importa es cuánto siembras. Vamos a recoger esos 17,000 pesos. Vamos a recoger 19, 20, 30,000. Y orar por todos. Pero yo no veo nada en el altar. Yo no sé y nunca he hecho esto, pero tienes 3 segundos para pactar una palabra, no para mí, para esta casa. Tú con el mínimo te puedes hacer millonario, hombre. Ay, pastor, ya di. Bueno, quizá Dios te dice un poco más. Pero no me queda nada, no importa. Pero las empresas están fluyendo, las casas están fluyendo, la sanidad está fluyendo. Uno de estos días me enojé con Dios. Yo digo, Señor, y aquí yo dando toda la vida con la lengua de fuera, ganando almas, restaurando familia, ¿dónde están mis millones? Un varón está sembrando su casa. Gloria al Señor. Escúchame bien lo que te voy a decir, sinvergüenza. Con dólar, a punta de dólar te meto al cielo. Claro que puedes dar en cheque. Los de 500 se ponen acá y los de 1,000 acá. Voy a estar llamando a los que quieren dar $10,000. Ustedes saben que yo soy el profeta de Jehová, soy el profeta Moisés y necesito que vengan 10 personas a traer de $1,000 aquí, 10, vamos. Dando ofrendas de $10,000. Millón de pesos ven a mí del norte, del sur, del este o del bolsillo de este, pero ven a mí. Prepara el bolsillo. Ofrendas, diezmos, pagos por invitación, autos, motos, mansiones, yates. ¿Es ese el verdadero llamado de un profeta? ¿Realmente son emisarios de prosperidad? ¿Elohim nos bendice a través de ellos? ¿Es la prosperidad el mensaje de Elohim? En este estudio estaremos abordando la pregunta de que si realmente son profetas los que se autodenominan profetas en la actualidad, ya que a estos profetas modernos, tanto en las iglesias como en eventos, se los promocionan como si fuesen un actor de Hollywood. Pero si ponemos atención, básicamente el mensaje de los profetas de la actualidad es siempre el mismo: prosperidad, crecimiento económico, estabilidad financiera, bendiciones materiales, nuevos y mejores trabajos, sanidad y milagros. En resumen, son charlas motivacionales en donde te aseguran que vas a ser bendecido en todo lo que emprendas por una módica cuota. Mientras más pongas en sus bolsillos, más vas a ser bendecido. Y mientras más des, más puertas se te abrirán. Ellos, con su supuesto poder y autoridad, declaran, proclaman, decretan, atan y desatan, ordenan y muchas cosas más. Engañan a las personas tergiversando las escrituras. Toman un solo versículo y lo manipulan para su beneficio personal, diciendo cosas como estas: todo sistema de gobierno tiene un sistema tributario. El sistema de tributo del cielo es el diezmo. Gracias por dármelo a mí, que yo te lo quito con los intereses. El pecado original del Edén fue el robar el diezmo. Jesús no se molestó, jamás se molestó porque lo haya negado Pedro. No se molestó porque Judas lo haya entregado, pero tiró las mesas por allá cuando ofrendaron mal. Si eso no me dice a mí que la ofrenda es importante, no me lo dice nada. Lo único que a Jesús descompuso fue una mala ofrenda. Lo descompuso totalmente. Pero aquí, en la escritura, en su contexto, tomamos toda la palabra, que es desde Génesis hasta el Apocalipsis, y la utilizamos como un mapa, como una brújula que nos guía a la verdad. ¿Pero por qué te digo esto? Porque yo no he visto en ninguna parte de la Biblia que diga que los profetas de las escrituras te decían que ibas a ser prosperado o que ibas a crecer económicamente. Hermanos, quiero que entiendan que los profetas de las escrituras tenían un propósito, y ese no era decirte que ibas a ser millonario por ofrendar. Pero vamos a ir por partes, así que toma tu Biblia y escudriñemos las escrituras como lo hacían los de Berea. ¿Cuál es el propósito de un profeta? Los profetas son enviados para un momento específico. Ellos aparecen en situaciones críticas, y este es cuando el pueblo se desvía de los mandamientos de nuestro Creador.
Así es, ellos solamente hablaban cuando el pueblo se estaba desviando del camino que le marcó el Creador. Es decir, cuando dejaban sus mandamientos. Pero esto no lo digo yo, sino la misma palabra. Segunda de Reyes 17:13. El Eterno amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo: volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas, conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres y que os he enviado por medio de mis siervos los profetas. Cada vez que un profeta hacía su aparición era para amonestar al pueblo a que vuelvan a los mandamientos. Veamos, Malaquías 3:7. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho el Eterno de los ejércitos. Daniel 9:10. Y no obedecimos a la voz del Eterno nuestro Elohim para andar en sus leyes que Él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Nehemías 9:30. Les soportaste por muchos años y les testificaste con tu espíritu por medio de tus profetas, pero no escucharon, por lo cual los entregaste en mano de los pueblos de la tierra. Malaquías, Daniel y Nehemías están dando el mismo mensaje: que vuelvan a los mandamientos del Creador. ¿Te das cuenta? Aquí los profetas están apareciendo y tienen el mismo mensaje. No importa el profeta o el tiempo, el mensaje no cambia. Y aquí ninguno dijo: yo proclamo, ni yo declaro, ni mucho menos prometieron prosperidad. El mensaje es claro y contundente: vuelvan a los mandamientos antes que algo malo les pase. Acabamos de ver a profetas hablando al pueblo en general. Ahora vamos a ver cómo eran esos mensajes cuando le hablaban a una persona de manera específica. Primera de Reyes 18:17 al 18. Cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿eres tú el que turbas a Israel? Y él respondió: yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos del Eterno y siguiendo a los Baales. Este es Elías exhortando al mismo rey de Israel por dejar los mandamientos del Creador. Y el mensaje es el mismo: vuelvan a los mandamientos. Pregunta: ¿has escuchado alguna vez a un profeta moderno diciéndote que vuelvas a los mandamientos? Primera de Reyes 18:21. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si el Eterno es Elohim, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Nuevamente Elías, pero aquí confrontando a todo el pueblo a que escoja, a que vuelvan al Creador y guarden sus mandamientos, o que se vayan tras los Baales de madera. Segunda de Crónicas 21:12. Y le llegó una carta del profeta Elías que decía: el Eterno, el Elohim de David, tu padre, ha dicho así: por cuanto no has andado en los caminos de Josafat tu padre, ni en los caminos de Asa, rey de Judá. Aquí Elías no le envió una carta al rey diciéndole que iba a ser próspero y bendecido, sino que lo está reprendiendo por no estar caminando en los caminos de su padre Josafat y en los caminos de Asa, rey de Judá, sino que abandonó los mandamientos. Y para darte un poco de contexto, te recuerdo que hicieron estos dos reyes. Primera de Reyes 22:43. Y anduvo en todo el camino de Asa su padre, sin desviarse de él, haciendo lo recto ante los ojos del Eterno. Entonces, la palabra nos muestra que los profetas son enviados cuando el pueblo se aleja de Elohim, abandonando sus mandamientos. Vamos a otro ejemplo con otro profeta. Primera de Reyes 13:1 al 3. He aquí que un varón de Elohim, por palabra del Eterno, vino de Judá a Betel, y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, aquel clamó contra el altar por la palabra del Eterno y dijo: altar, altar, así ha dicho el Eterno, he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Y aquel mismo día dio una señal diciendo: esta es la señal de que el Eterno ha hablado. He aquí que el altar se quebrará y la ceniza que sobre él está se derramará. Esto es un verdadero profeta.
un hombre al que no le importó su vida, sino que hizo caso al Creador y confrontó a un rey que abandonó los mandamientos de Elohim. Segunda de Reyes 20:1. En aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Elohim dice así, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Aquí el profeta no declaró prosperidad, ni una larga vida de bendiciones y riquezas. Isaías dijo: arregla tu casa porque vas a morir. Ahora, me gustaría que prestes mucha atención al siguiente versículo. Segunda de Crónicas 24, 18 al 19. Y desampararon la casa del Eterno, el Elohim de sus padres, y sirvieron a símbolos de acera y a las imágenes esculpidas. Entonces la ira de Elohim vino sobre Judá y Jerusalén por este su pecado, y les envió profetas para que los volviesen al Eterno, los cuales les amonestaron, mas ellos no los escucharon. Dice que la ira del Eterno se encendió cuando ellos adoraron a imágenes. Entonces él mandó a sus profetas para que les exhorte a que vuelvan a los mandamientos. Los que guardamos y entendemos que los mandamientos aún siguen vigentes, tratamos de enseñar e inculcar a nuestros hermanos que están en las iglesias a que deben volver a los caminos que señaló el Eterno, y me refiero a sus mandamientos. Quizá querrán decirme que en la iglesia no se adora imágenes como la de acera, pero los que dicen estas cosas son los mismos que por ignorancia terminan haciendo lo contrario. Voy a abrir un paréntesis para explicarte brevemente quién es Acera. Acera era una diosa cananea representada por un árbol. El Eterno prohibió esta práctica pagana, pero lamentablemente hoy en día todos los creyentes, sin conocer su significado, meten un árbol a sus casas y también han llevado esta práctica pagana adentro de las iglesias. Si leyeran la Biblia se darían cuenta que la palabra es clara con respecto a los árboles. Leámoslo. Deuteronomio 16:21. No plantarás ningún árbol para acera cerca del altar del Eterno tu Elohim, que tú te habrás hecho. Te he demostrado cuál era el verdadero propósito de los profetas y cuál era su mensaje. Y algo que nunca hicieron fue profetizar acerca de la prosperidad, sino que todos los profetas de la antigüedad profetizaban el mismo mensaje, y es que vuelvan a los mandamientos. Los profetas deberían acercarte o alejarte de los mandamientos. Veamos qué dice la palabra. Deuteronomio 13, 1 al 4. Cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció diciendo: vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosle, no darás oído a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque el Eterno vuestro Elohim os está probando, para saber si amáis al Eterno vuestro Elohim con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos del Eterno vuestro Elohim andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a él serviréis y a él seguiréis. Si un profeta te dice que vayas en pos de otros dioses, no prestes oído, porque el Eterno te está probando para saber si lo amas. Ahora, ¿de qué manera podemos probar nuestro amor hacia él? Que te lo explique el siguiente versículo. Primera de Juan 5:3. Pues este es el amor a Elohim, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Y por si no lo notaste, este es el Nuevo Testamento, hablándote que guardes los mandamientos. Entonces, si un profeta o líder religioso te dice que no guardes los mandamientos, él te está alejando de la verdad. Él te está llevando en pos de dioses ajenos. Ahora, te digo esto porque los pastores tergiversan las palabras de Pablo, diciendo que él enseñó a no guardar la ley. Eso no me sorprende en lo absoluto, ya que es justo lo que los falsos profetas enseñaban, a no guardar la ley. Pero mira lo que dijo Pablo en Gálatas 1:8. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, es decir, maldito. Pregunta, ¿la doctrina de la prosperidad no sería otro evangelio diferente? Ahora veamos cuál era el evangelio que enseñó Pablo, y de paso veamos si realmente enseñó a no guardar la ley.
Hechos 26, 22. Pero habiendo obtenido auxilio de Elohim, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder. ¿Escuchaste bien? Nada. Él no enseñó nada fuera de lo que los profetas o Moisés dijeron. Vamos a otro ejemplo. Hechos 28, 23. Y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Elohim desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Yeshua tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Aquí Pablo está enseñando de nuestro Mesías por la ley de nuestro Creador y por las palabras de los profetas. Pregunta: ¿cómo la iglesia puede enseñar de Yeshua si para ellos la ley está abolida? Te vuelvo a repetir, si un profeta o un pastor te enseña que la ley está abolida o que no debes guardar los mandamientos, esa persona te está apartando del verdadero camino, por lo tanto es un falso profeta. Bien, ahora quiero que usemos un poco la lógica. Cuando el Eterno le da a Moisés su ley para que le enseñe al pueblo, él les dice que guardando su ley serán bendecidos. Pero también profetizó algo muy importante que en las iglesias no se predica ni se enseña mucho. Deuteronomio 18, 18 al 19. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Obviamente, esta es una profecía que apunta directamente a nuestro Mesías Yeshua. Y presta atención, dice que este profeta va a ser como Moisés y hablará lo que Elohim le ordene. Y por si no lo sabías, Yeshua fue un profeta y él mismo lo dijo. Lucas 13:33. Sin embargo, es necesario que hoy y mañana y pasado mañana siga mi camino, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Como ves, Yeshua también fue un profeta. Ahora, Moisés dijo que el profeta que será levantado va a ser como él, y que el Creador pondrá sus palabras en su boca, y aquel que no lo oyere, el Eterno le pedirá cuentas. Y esto está en relación con Juan 12:48. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. El que rechaza la palabra será juzgado en el día del juicio. Ahora veamos cuáles eran esas palabras. Juan 12, 49 al 50. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Esto me genera otra pregunta. ¿Cómo puede Yeshua decir que los mandamientos son vida eterna si los pastores enseñan que la ley es maldición? Entonces, ¿quién tiene razón? ¿El pastor o el Mesías Salvador? Es más, acompáñame a ver un versículo en donde él habló acerca de la ley, ya que fue muy claro y directo. Mateo 5:17. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Él no vino a abrogar ni a darle fin a la ley, ni mucho menos que la vino a cumplir por ti. Eso es una mentira de los pastores. A la iglesia le pregunto, ¿es tan difícil de entender este versículo? Bueno, hemos visto que el deber del profeta es enseñarte a guardar los mandamientos y no a alejarte de ellos, ya que los mandamientos son vida eterna. Así lo enseñó Moisés, Yeshua y el apóstol Pablo. Los profetas de la actualidad tienen algo que los profetas de la antigüedad no tienen, y es fama y dinero. Y el cinismo de convencer a las personas de que el diezmo y las ofrendas son para ellos, y además que tú tienes la obligación de dárselo. Lo más desagradable de todo eso es que no les importa si tienes o no, porque ellos utilizan versículos de la Biblia para demostrarte qué horribles cosas te van a pasar si no diezmas, o si no los bendices, o si no honras al siervo de Dios. Si usted no diezma, está maldito. El que pierde cuando no diezma es usted. Si en la iglesia donde yo pastoreo entró 1,000 pesos de diezmo, son 500
500 para mí y 500 para la iglesia. Y yo no sé tú, pero yo prefiero deberle al lechero, no a Dios. Porque esta revelación me la dio el Señor. Cuando yo miré, vi a este hombre cómo la llama le descubre, cómo están gusanos en su cuerpo y gritaba: ¡ay, Señor! Pero yo le robé a Dios en mis diezmos, en mis ofrendas, le robé a Dios. No diezmaba, no ofrendaba. Cuando damos a Dios, no hay que hacerlo con tristeza, porque si usted le va a dar a Dios con tristeza, mejor no le dé a Dios nada, porque si le da con tristeza es como que le sigue robando a Dios. Si tú no diezmas, tú no crees que Él es real. Ya que dando conferencias y predicaciones es así como son capaces de darse una vida de lujos, excentricidades y comodidades. Aquí estamos con nuestra nueva unidad que Dios nos ha bendecido. ¿Y el pastor? ¿Dónde estará el pastor? A ver, pastor. Pastor. ¡Ah, pastor! Hermanos queridos, ¿cómo están? Hermanos queridos. ¡Que viene Boca! Acá está el pastor. ¿Sabe que Dios está demostrando en mí cómo cambié? ¿Qué crees que me dijo Dios? Construye una bodega en tu nuevo templo, a un lado, grande. Y le digo, ¿pero para qué? Construyela, hazla bonita. Dice, porque ahí vas a guardar los autos que te voy a regalar del año. Se vienen autos Ferraris, Lamborghinis y Rolls Royce que solo tú manejarás, pero será como una gratificación por obedecer en la construcción del templo. Y lo más loco que lo creí, y lo más loco es que ya acabé la bodega. Ahora, quiero mostrarte el verdadero pago que recibían los profetas de la antigüedad y veamos si tenían la misma suerte que los profetas de hoy. Te voy a mostrar qué le sucedía a los profetas luego de dar el mensaje que el Eterno les ordenó hablar. Segunda de Crónicas 24, 20 al 21. Entonces el espíritu de Elohim vino sobre Zacarías, hijo del sacerdote Joiada, y puesto en pie, donde estaba más alto que el pueblo, les dijo: así ha dicho Elohim, ¿por qué quebrantáis los mandamientos del Eterno? No os vendrá bien por ello, porque por haber dejado al Eterno, Él también os abandonará. Pero ellos hicieron conspiración contra él, y por mandato del rey lo apedrearon hasta matarlo en el patio de la casa del Eterno. Como verás, este profeta no recibió ni diezmo ni ofrenda. No tuvo tanta suerte como los profetas de hoy en día, ya que este profeta no le dijo al pueblo que iban a ser prosperados. No les prometió un ascenso en el trabajo ni una camioneta 0 kilómetros. Este profeta le dijo al pueblo que nada bueno vendría al dejar los mandamientos del Creador. Él les dijo que el Eterno también los abandonaría porque ellos se alejaron de sus mandamientos. Nehemías 9:26. Pero te provocaron a ira y se rebelaron contra ti, y echaron tu ley tras sus espaldas, y mataron a tus profetas que protestaban contra ellos para convertirlos a ti, e hicieron grandes abominaciones. Segunda de Crónicas 36:16. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Elohim, y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira del Eterno contra su pueblo, y no hubo ya remedio. Esta fue la suerte que tuvieron los profetas del Creador. El Mesías Yeshua se lamentó por el destino que tuvieron los profetas. Mateo 23:37. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? Pregunta: ¿cómo crees que les vaya a aquellos que enseñan esa mentira de que los mandamientos están abolidos? Te he demostrado con versículos a lo largo de este estudio que los profetas aparecían en escena para hablar o intervenir solamente cuando el pueblo se alejaba de los mandamientos del Creador. No hay registro de profetas enviados por Elohim que hayan profetizado prosperidad, bendición, riqueza, mensajes de superación, ni que hayan declarado, decretado, atado, desatado o proclamado nada.
ni mucho menos que lo hayan hecho por ofrendas o diezmos. Quiero que sepas que en la palabra sí hubieron profetas de la prosperidad, pero que no fueron enviados por Elohim. Y también nos habla de cómo terminaban esos profetas. Jeremías 14:15. Por tanto, así ha dicho el Eterno sobre los profetas que profetizan en mi nombre, los cuales yo no envié, y que dicen, ni espada ni hambre habrá en esta tierra. Con espada y con hambre serán consumidos esos profetas. Estos profetas decían que ni espada ni hambre les alcanzaría. Y si traemos esa palabra a nuestros días, sería algo así. Serás bendecido, serás prosperado, irás a las naciones, pronto saldrán los papeles, pronto estarás en México, Dios te hará millonario, Dios te dará ese nuevo carro, Dios te dará de ti y de la tierra, de ti y de la tierra. ¿Falso profeta? ¿Te das cuenta? Solo hablan de prosperidad terrenal y bendiciones materiales. Deuteronomio 18:20. El profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. El destino de estos profetas de la prosperidad es solamente muerte, ya que hablan cosas que el Eterno no mandó. Ezequiel 13:9. Estará mi mano contra los profetas que ven vanidad y adivinan mentira. No estarán en la congregación de mi pueblo, ni serán inscritos en el libro de la casa de Israel, ni a la tierra de Israel volverán, y sabréis que yo soy el Eterno, el Adonai. Algo para recordar es que no vamos al cielo, sino a la tierra prometida, que es Israel. Pero estas personas no solo no van a entrar, sino que ni siquiera van a estar inscritas. Mis hermanos, tienen que entender que el mensaje de los profetas era de que vuelvan a los mandamientos. Ese era su único trabajo. Es para eso que el Eterno los llamaba y los enviaba. Necesito que entiendas que cuando no guardas los mandamientos, el Creador te envía a personas como nosotros para amonestarte, ya que nosotros te estamos mostrando la verdad con versículos claros y certeros, a que debes guardar la ley de nuestro Creador porque el tiempo se acorta. Pero si tú haces caso omiso, el mismo Eterno puede enviarte profetas con un espíritu de mentira para que te pierdas junto con ellos. Y te voy a dar un ejemplo. Segunda de Crónicas 18:5. Entonces el rey de Israel reunió a 400 profetas y les preguntó, ¿iremos a la guerra contra Ramot de Galaad o me estaré quieto? Y ellos dijeron, sube, porque Elohim los entregará en mano del rey. Para ponerte en contexto, el rey Acab se había preparado para ir a la guerra, pero antes pidió profecía de la batalla a sus profetas. El problema es que el rey Acab había dejado los mandamientos del Eterno, y ya hemos visto que las personas que dejan los mandamientos no terminan bien. Segunda de Crónicas 18, 10 al 11. Y Sedequías, hijo de Kenaana, se había hecho cuernos de hierro, y decía, así ha dicho el Eterno, con estos acornearás a los sirios hasta destruirlos por completo. De esta manera profetizaban también todos los profetas diciendo, sube contra Ramot de Galaad y serás prosperado, porque el Eterno la entregará en mano del rey. Estos profetas hablaban en nombre del Eterno cuando en realidad nuestro Creador nunca había hablado. Estos profetas le profetizaban bienestar y victoria, algo muy parecido a los que los profetas modernos hacen en las iglesias. Como profeta de Dios, bajo la autoridad del apóstol Sergio Ríquez, grite conmigo, por la espada de Jehová. Y por la espada del apóstol Sergio Ríquez, nuestro Padre del alma, te declaro libre de toda maldición. Grito de guerra. Pero Josafat, el rey de Judá, pidió que traigan a un profeta que realmente hable con el Eterno. Segunda de Crónicas 18:6. Pero Josafat dijo, ¿hay aún aquí algún profeta del Eterno para que por medio de él preguntemos? Entonces fueron y trajeron al profeta Micaías y profetizó lo siguiente. Segunda de Crónicas 18, 18 al 22. Entonces él dijo, oíd pues palabra del Eterno. Yo he visto al Eterno sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba a su mano derecha y a su izquierda. Y el Eterno preguntó,
¿Quién inducirá a Acab, rey de Israel, para que suba y caiga en Ramón de Galaad? Y uno decía así y otro decía de otra manera. Entonces salió un espíritu que se puso delante del Eterno y dijo: yo le induciré. Y el Eterno le dijo: ¿de qué modo? Y él dijo: saldré y seré espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas. Y el Eterno dijo: tú le inducirás y lo lograrás. Anda y hazlo así. Y ahora, he aquí, el Eterno ha puesto espíritu de mentira en la boca de estos tus profetas, pues el Eterno ha hablado el mal contra ti. Esto sí es un verdadero profeta. Él no tuvo miedo al rey. Fue y dijo lo que el Eterno le dijo que dijera. Ahora, ¿quieres saber cómo terminó este profeta? Segunda de Crónicas 18:26. Y decirles: el rey ha dicho así: poned a este en la cárcel y sustentadle con pan de aflicción y agua de angustia hasta que yo vuelva en paz. Ni siquiera puedo imaginarme a qué se refería con pan de aflicción y agua de angustia en esos tiempos. Segunda de Crónicas 18:27. Y Micaías dijo: si tú volvieres en paz, el Eterno no ha hablado por mí. En estos versículos podemos ver a los profetas mentirosos que profetizaban victoria, tal cual los supuestos profetas mentirosos de hoy, que prometen victoria, prosperidad y cuantas mentiras más, que te dicen lo que quieres escuchar y no lo que el Creador te quiere decir. Y por el otro lado, tenemos al profeta que habla lo que el Eterno le dijo, cumpliendo el propósito por el cual fue llamado, sin importar a quién ofende o a quién hace enojar, sin importarle ni siquiera su propia vida. Mis hermanos, en la actualidad ningún profeta te va a decir que guardes los mandamientos, ya que eso no es algo que venda bien. Eso no genera dinero. Con eso no se podría comprar ni autos ni casa y no se podría dar una vida cómoda. Pero en realidad esta era la tarea primordial de los profetas. Este era su llamado, su propósito. Ahora, con este estudio no estamos diciendo que no existe la profecía, porque el don de profecía sí existe en la actualidad. Lo que sí te digo con seguridad es que ese don no reposa en la vida de esos mentirosos, avaros, manipuladores, amantes del dinero, inescrupulosos, adivinos fraudulentos y ladrones. Lo que te quiero decir es que el Eterno puede tocar a cualquier persona para que te profetice, pero lo que no va a cambiar es el mensaje, ya que siempre va a ser el mismo, y es que vuelvas a los mandamientos. Y esto no lo digo yo, sino la misma palabra en Joel 2:28. Y después de eso derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y este versículo también lo repite Pedro en Hechos 2:17. Él puede tocar a tu vecino, a un familiar, a un compañero de trabajo, a un amigo, incluso a un extraño, hasta un mendigo en la calle, solamente para decirte que vuelvas al camino, que vuelvas a guardar los mandamientos. Hemos llegado al final de este estudio y te he mostrado la verdad acerca de los profetas de la antigüedad, de su llamado, su propósito, su verdadero mensaje, el cual era amonestar al pueblo que vuelvan a los mandamientos, y obviamente la paga que recibían por anunciar la verdad. Hebreos 11:36 al 37. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. Mientras que estos mentirosos, manipuladores, ladrones codiciosos, siervos de Mamón, tienen el descaro de autoproclamarse profetas. Predico 3 horas. I preach 3 hours. Le recojo la ofrenda. I take the offering. Y le llenan el altar de dinero. Tiene que decirle cuánto va a ser tu honra. Y tú una iglesia llena un día, el altar lleno, recojo la ofrenda y me dan $200. Yo no cobro. Ellos ponen el precio de lo que me van a dar. Pero tú crees que yo me merezco $200? Jesús no cobra. Pablo no cobra. Yo tampoco. Pero a Pablo y a Jesús la gente lo honraba. Pregúnteme por qué. Porque ahí está en la Biblia que ellos recogían ofrenda. Cuando ellos tienen una necesidad, te llaman a ti para que diezmes y ofrendes. Pero cuando la necesidad la tienes tú, ellos te dicen: vamos a estar orando. Tú tienes que dar todo lo que tienes, mientras que ellos a tus costillas se dan la gran vida. Mis hermanos,
Cuando vean a uno de estos falsos profetas, corran de ahí, porque estas personas te están arrastrando a la perdición por su codicia, en vez de hablar la verdad. Son personas que te endulzan los oídos con lo que tú quieres oír y no te dicen lo que tú necesitas oír. Y eso es volver a la senda antigua, al verdadero camino, al de guardar los mandamientos. Y ese versículo es para todos esos líderes, pastores, pastoras, profetas, profetisas y apóstoles. Marcos 9:42. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se la arrojase en el mar. Quiero mostrarte qué pensaban sobre el dinero los verdaderos siervos de Elohim. Hechos 8:20. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Elohim se obtiene con dinero. Por último, mira la advertencia que nos dio el Mesías Yeshua. Mateo 7:15. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestido de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. A mí me enseñó un apóstol algo, me dijo: Cash, a la iglesia uno siempre lleva dos cosas: Biblia y chequera. La Biblia para que aprendas lo que Dios te va a decir, y chequera para que lo adores. Y chequera para que lo adores. ¿Cómo tú eres profeta y tú no tienes persecución? Yo no entiendo. ¿Cómo tú eres profeta y el pueblo te ama? Yo no entiendo. Es verdad. Porque el profeta genuino, no todo el mundo lo quiere. Porque desde que lo veían llegando, al mismo Natán el profeta lo decía. Cuando estaba llegando, la gente se le escondía porque sabía que lo iba a poner con Dios. Bueno. El profeta de verdad no tiene tanta comunión con la gente. Es solo. Estresante que es cargar con una responsabilidad tan grande como es lo profético y lo genuino de parte de Dios. Lo genuino de parte de Dios. ¿Por qué yo digo lo genuino de parte de Dios? Porque Dios mataba anteriormente a los falsos profetas. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres.